La luna llena del equinoccio es una luna llena que incluso utilizan los judeocristianos para cuadrar la Semana Santa. Esta luna llena también la han llamado la luna rosada. La luna rosada no es porque la luna se vaya a poner rosada en el cielo, eso no se ve así, sino es una forma de darle una terminología a las lunas. Así como la luna pasada era la luna de las lombrices, esta luna es la luna rosada y es porque el término viene del hemisferio norte, que como arrancaba la primavera, unas flores rosadas empezaban a dar, a mostrarse en la naturaleza y por eso la llamaron así. Es solamente un mecanismo de decir esta luna es distinta a las otras. No es que la luna se vaya a poner rosada en el cielo. Y bueno, pues es una luna muy importante la que vamos a hablar hoy, mi estimado Rafael. Gracias por estar acá de nuevo. Gracias a toda la audiencia que nos está siguiendo por Facebook y por YouTube. Bienvenido, Rafael. Muy buenas noches, Juan Carlos, en estos jueves tan hermosos que tenemos haciendo lo que nos apasiona. Muy buenas noches a toda la audiencia. Bueno, en esta ocasión hablaremos de esta luna llena, ¿sí? Que la tendremos este sábado, 16 de abril, a los 26 grados del signo de Libra. La luna estará opuesta al sol en Aries. Bueno, ¿de qué va un poco la luna en Libra? Se habla mucho de que Libra es sinónimo de equilibrio, pero no es un equilibrio pasivo. Libra es un signo cardinal. Entonces yo siempre, cuando pienso en Libra, pienso en los trapecistas del circo que están haciendo su show y están caminando sobre esa cuerda tan finita con el trapecio, con el palo, y tienen que mantener un equilibrio. Ese equilibrio cuesta muchísimo esfuerzo, es una tensión. Entonces, ahí es donde las emociones, ya que la luna siempre son emociones, desde Libra, es un gran esfuerzo para que los platillos de la balanza que representa el signo de Libra encuentren el famoso punto medio, ¿sí? ¿Qué propone una lunación en Libra? Encontrar el punto medio emocional, no estar ni muy arriba ni muy abajo. Encontrar ese sector en donde los platillos encuentran una estabilidad de una manera cardinal, es decir, ser nuestros propios trapecistas. En esta ocasión, Juan Carlos, ¿sí? Que esta luna nos propone esto, también nos está proponiendo, como buena cuestión libriana, abrirnos hacia el vínculo con un otro, un vínculo que nos complemente, que no es la media naranja Libra. Eso sería Cáncer, porque Cáncer se encuentra entre las similitudes, entre gustos en común. Es decir, la media naranja es las dos partes de algo similar, de algo igual. Libra es el otro diferente que tiene gustos que podemos generar un complemento. Y desde ya, bueno, la luna en Libra siempre apela a que podamos tener la habilidad de intermediar entre conflictos ajenos, entre acercar partes y sobre todo sacar nuestro talento de negociaciones. Mira, ese ejemplo del trapecista es buenísimo porque, como bien lo mencionas, no se trata de indeterminación, sino de un gran esfuerzo, de estar evaluando la fuerza de gravedad en los dos puntos, ¿sí? Y muchas veces los planetas en Libra y más la Luna se puede quedar esa en la indeterminación, en no tomar partido, no tomar acción para evitar un conflicto, para evitar que se desbalance. Pero si yo evito que se desbalance mi vida con respecto a los demás, me estoy desbalanceando a mí mismo también por estar aguantando como una olla a presión, reprimiendo muchas cosas y evitando un accionar para evitar el conflicto. Entonces, como el trapecista que mencionas, va caminando, va andando, no se queda quieto. Si se queda quieto es más peligroso mantener el equilibrio.
Él necesita estar en actividad. Y esta actividad para Libra representa muchos esfuerzos. Porque Libra, como quiere que todos ganemos, que todo sea justo y ecuánime, y una justeza moral incluso, pues eso es difícil en este plano. ¿Sí? Una vez se toma una decisión y una determinación, a uno les gusta, a otro les disgusta. Un buen líder es el que sabe que tiene que tomar una decisión por una visión, un futuro, gústele a quien le guste. ¿Sí? Entonces, signo cardinal, Aries y Libra. La luna está llena ¿de qué? Del sol en Aries. ¿Sí? Entonces, esta cardinalidad son líderes. Hay una necesidad de sacar liderazgo, fuerza, visión, empeño, ser número uno, ser distinto, diferente, con el equilibrio. Ahora bien, la luna llena en Libra, fíjate que a nivel de aspectos, las oposiciones, es decir, cuando hay 180 grados entre un planeta y otro, están regidas por Libra. Entender a Libra es entender las oposiciones. ¿Y qué es una oposición? Es donde se confronta una energía con la otra. Es donde hay una polarización. No polarización, pongámoslo más bien en polos. Hay dos polos. ¿Sí? Que cuando yo me enrancho en un polo, me polarizo, no viendo el otro. ¿Sí? La oposición es una invitación a ver ya un reflejo del yo soy Aries y esta es mi misión, mi visión y agarro la vida para hacerla, ¿sí? Versus casa 7 Libra, que me está mostrando cómo compatibilizo eso, cómo puedo verlo en el otro, cómo puedo ver mi idea ya en reflejo con lo social, con lo colectivo. Y es una invitación esta luna llena precisamente a no quedarnos polarizados, sino a ver el reflejo de nuestra intuición, de nuestra creatividad en el mundo con lo social, y ahí empezar a hacer ese balance, ese trapecista, entre lo que yo quiero y lo que se puede socialmente. Como bien tú dices, aquí es donde en esta oportunidad, en esta lunación, los vínculos nos definen. El Libra siempre el espejo de nuestras relaciones, es que nos define un poco también los estados de ánimo, porque hablamos de una luna. Entonces, si estamos un poco perdidos en cuanto a que no encontramos dónde están esos platillos, veamos con qué nos estuvimos rodeando últimamente, y ese espejo nos va a devolver un poco ese estado de ánimo. Nos estuvimos juntando con gente que estaba un poco con los platillos hacia abajo, entonces estamos un poco nosotros con el platillo hacia abajo. Estábamos con gente que estaba con el platillo, anímicamente hablando, hacia arriba, y bueno, eso es un fiel reflejo de cómo nos estamos sintiendo. Eso es como para tener una guía, una referencia. Entonces invito un poco a la audiencia que se fije, ¿sí? En los últimos días, en el último tiempo, quizás sobre todo desde la última luna nueva, del 1 de abril, con quién en su entorno se estuvieron hablando, whatsappeando, conversando, de qué se estuvieran alimentando, porque acá es donde se va a reflejar. Pues no es cualquier luna llena, ya mirando los aspectos que tiene, pongámosla acá en pantalla, esta luna, esto está hecho en un software que se llama Planet Dance, es un software gratuito para Windows. En otros videos hemos hablado un poco de ese software y cómo bajarlo y demás. Esto por darle créditos al software también. Bueno, en este software lo que vemos en pantalla, el mandala que vemos en pantalla, no es de una ciudad específica, sino es de latitud y longitud 00. Es como la carta universal de la luna llena para todo el planeta Tierra. En esta, la hora universal, es decir, GMT, Greenwich Meridian Time, es 19:55 de la tarde, de la noche, sí, 19:55. En esta luna llena podemos observar cómo la luna en oposición al sol, esta es la oposición de la que les estábamos hablando, son 180 grados entre un planeta y otro.
Y en el punto centro de esta oposición, pues está nuestro amigo Plutón, nada más ni nada Plutón. menos. Sí. Bueno, ahí lo que tenemos es lo que se llama una T cuadrada, ¿sí? Esta figura. Bueno, ¿qué es lo que viene a hacer Plutón aquí? Si Libra propone un punto medio, Plutón no sabe de puntos medios. Plutón es todo o nada y se maneja por extremos. Entonces, como toda cuadratura, que es un gran desafío, acá el desafío es que los platillos no se vayan de un lado hacia el otro, ¿sí? Entonces, a ver, ¿de qué manera se puede hacer esto? La meditación siempre es buscar el centro. Es un gran ejemplo para meditar este sábado, ¿sí? de luna llena. Fijarnos con quién nos relacionamos, no con personas de repente que sean todo o nada, ¿sí? Fijarnos en nuestro entorno, qué figuras hay de poder, siempre Plutón es poder, y quizá decir, bueno, a ver, tratemos de no acercarnos tanto, observar a lo lejos. Ahora, en otra medida, este Plutón es muy bueno para identificar qué vínculos de alguna manera merecen un reciclado, ¿sí? O de qué vínculos de alguna manera ya merecen caducar, ¿sí? Observar vincularmente si estamos en una situación en que somos manipulados o que estamos manipulando, en qué lugar estamos ejerciendo un sobrepoder sobre un otro o nos están ejerciendo un sobrepoder hacia nosotros mismos. Entonces ahí se revelan muchas cuestiones que Libra, como fachada, esconde detrás. Uf, Plutón, es que ahí estás tocando esas notas claves de manipulación, pero con Plutón también tenemos que verlo mm, en el sentido de evolución. Plutón, casa 8 es vida, muerte, vida. La niña que muere para que nazca el adolescente que muere para que nazca el joven y así, en cada una de esas etapas. Y esta luna llena pues nos está invitando a que haya una evolución en nuestras relaciones a nivel del poder y de cómo no le tengamos tanto miedo a una discusión o a un enfrentamiento con argumentos y validando lo que sentimos. Eso es muy importante para esta luna llena, la validación de nuestros sentimientos así no sean tan objetivos. Validando esos sentimientos, porque Plutón es esa alma selvática que me dice algo está mal aquí, algo, necesito defenderme de algo, pero no encuentro qué es racionalmente. Hay que creer en esta luna llena un poco en lo que estoy sintiendo y percibiendo y actuar en pro de ello para que haya, bien sea un encuentro o un desencuentro, y se definan temas, evolucionen procesos. Porque si me quedo en la indeterminación de que yo no valido mi emoción y entonces no digo lo que estoy sintiendo, y como no lo digo, pues no evoluciona la relación y todo termina estando ahí como debajo de la tierra. Y cuando voy a ver es que después explota toda esa situación y ahí sí mandamos al otro lado todas las situaciones. Para no llegar a esas situaciones tan explosivas, empecemos a validar nuestras emociones, nuestro sentir, y argumentémoslos, discutámoslos, entrémonos, miremos que hay una polaridad, eso es Libra, la polaridad de los dos platillos, y no una polarización en donde solo existe una verdad y mato a la otra verdad porque no tiene sentido porque ser así, ¿sí? Entonces, la polaridad es muy interesante reflexionar sobre ella porque todo es polar a nivel humano, días y noches. Los mismos computadores, el código por detrás es ceros y unos, el código booleano, ceros y unos. Y la polaridad es lo que nos permite que haya una construcción, que haya una diferenciación. Pero la polarización lo único que trae es guerras,
luchas, querer matar al otro porque no tienen la razón, porque yo soy el único que tiene la razón. Y ahí es donde entra el mayor conflicto. Entonces pensaría Rafael que con Luna Plutón está diciendo, escucha tu sentir, ¿qué hablan tus vísceras? Tu instintivo, escúchalo. Que no es objetivo, no importa. Así no sea objetivo, hablemoslo. Pongámoslo sobre la mesa y dejemos que evolucione. Bien sea si es a nivel de una relación de pareja, o si es una relación social, si es una relación de negocios también. Pero pongamos sobre la mesa ese sentir y evaluémoslo. Totalmente de acuerdo, Juan Carlos, porque justamente estás hablando de todo lo que es el espíritu conciliatorio de Libra, justamente de apelar a una cuestión constructiva en donde no caemos en una cuestión de debatir para tener la razón. Cuando debatimos para tener la razón, lo que ganamos es un minuto de victoria, de ese regocijo de victoria, pero no se genera una cuestión constructiva, ¿sí? Entonces ahí es donde se puede encontrar, mediante lo que tú estabas diciendo, que Plutón saque el poder del punto medio, porque Plutón sigue siendo el poder que le puede transmitir en este gran desafío de esta cuadratura a que saquemos lo mejor de Libra, ese gran talento del punto medio en lo vincular, en este caso. Por otro lado, lo que nos aporta a que seamos constructivos en cuanto a esto es el trígono que forma la Luna para con Saturno en Acuario. Además, recordemos una cosa, Saturno se exalta en el signo de Libra, ¿sí? Hay una connotación. ¿Por qué se exalta en el signo de Libra? Porque en todo vínculo, para que sea real, tiene que haber un límite, en donde yo no me sobrepaso con el otro y el otro no se sobrepasa conmigo, ¿sí? Entonces, de esta manera, es muy bueno este trígono en el sentido en el cual podemos vincularmente construir de una manera sólida y que perdure en el tiempo, justamente con la gente en la cual, si había algún tema a tratar, tratarlo de una manera saturnina, con argumentos sólidos, poniendo los límites de una manera en la cual tenemos una empatía acuariana hacia el otro, ¿sí? Un sentido de red, si tenemos que tratar un tema grupal, que mejor que lo acuariano, ¿sí? Ya que Saturno está ahí. Y también para de alguna manera poner, como decía un poco antes, ¿no? El límite saturnino para decir, bueno, Plutón no me va a dejar que me manipule, le digo al otro, hasta acá llegaste. Y también nuestros propios límites, es decir, hasta acá yo llego para no dejar que Plutón avance hacia el otro. Estás diciendo las claves de la sinergia prácticamente. Para que haya sinergia entre dos personas, sinergia, el significado es que 1 más 1 no es 2, 1 más 1 puede ser 5 o 10, ¿sí? Y la sinergia lo que hace es que en la medida en que yo respete que existe el otro, eso es Saturno exaltado en Libra, respete su posición, respete sus necesidades, también me respeto a mí mismo, en la medida en que no quiera pasar las barreras, ¿sí? Saturno siempre nos dice hasta dónde dejas llegar a los demás y hasta dónde vas con los demás. Y en ese trígono con la luna allí puede ayudar muchísimo a poner unos límites sanos. Aquí me refiero con límites sanos, ¿sí? Decir, por ejemplo, si soy terapeuta, pues mi consulta vale tanto, mis horarios son tales, y me respeto a mí mismo y respeto también los tiempos del otro. Si decimos que vamos a hacer un curso o un live y decimos, bueno, máximo 1 hora, no nos pasamos de esa hora, ni tampoco hacemos un live de solo 5 minutos, ¿sí? Porque ya hay unas reglas del juego. Eso habla un poco Saturno. Plantear muy bien las reglas del juego permite que la psique hable. Si tú planteas tus reglas del juego a nivel laboral, a nivel relacional y en todos los niveles, pues le estás diciendo a la vida, esto soy yo.
Y como esto soy yo, pues va a venir a lo que soy, lo que necesito para mi vida, para mi crecimiento y mi desarrollo. Pero si yo no tengo claros esos límites, y entonces en lugar de atender una consulta de 1 hora, la atiendo de 2 horas o de 3 horas, no estoy dejando que surja realmente lo que es tu propia sustancia y tu propia esencia. Por eso es tan importante con esta luna trígono Saturno plantearnos límites en todo sentido. Los límites nos dan libertad. Quien lo fuera a creer, es precisamente esas antagonías y esa polaridad. ¿Sí? En la medida en que tengo mis horarios más establecidos y un orden en mi vida, soy más libre porque tengo mi mente más tranquila. ¿Sí? Justamente es el aprendizaje y la invitación a respetarnos entre todos. Así Es es. a respetarnos entre todos. Este trígono lo que nos invita es a respetarnos en comunidad. Ni más ni menos. Sí, qué bonito trígono. Rafael, y fíjate que cuando hablamos de los regentes de la luna, porque hablo de regentes, si fuera una luna nueva, que es cuando la luna está en conjunción con el sol, hablaría de solo un regente, como la que tuvimos los primeros días de abril, ¿cierto? Sería el regente Marte. ¿Sí? Pero en este momento, ¿por qué hablo de dos regentes con la luna llena? Porque la luna está en Libra, cuyo regente es Venus, y el sol, que es el que ilumina y el que llena a la luna de luz, está en Aries. Entonces, los dos regentes de esta luna llena son Marte y Venus. Los dos regentes están en el signo de la empatía pisciana, de, de la fuerza emocional, la fuerza del agua, que el agua es la hidroeléctrica y bueno, es una fuerza enorme, ya vemos por ejemplo en las inundaciones cómo arrasa pueblos y demás, es una fuerza de energía enorme. ¿Sí? Entonces esa energía la tienen los dos regentes, la energía pisciana, la energía de la, el signo mutable de agua, en donde las aguas se desbordan, se movilizan, renuevan y también disuelven muchas cosas. Entonces, la importancia de darle a Venus y a Marte para esta luna llena una relevancia superior. ¿Cuál es esa relevancia? Mis emociones, lo que siento, lo que percibo, lo que me gusta y no me gusta, esto también hablan las emociones, lo que me produce admiración o asco, también, ¿sí? Todo ello es importante ponerlo más sobre la evidencia de la luna llena, que las lunas llenas siempre son, se pone a la conciencia, al inconsciente, es la luz de la noche, se pone en evidencia algo. Entonces es poner en evidencia una serie de emociones que necesito validar, abrazar, contener, entender, no racionalizarlas. Acá se trata más de sentirlas. Exacto, justamente el no racionalizar siempre apela a lo pisciano. Y bueno, tenemos justamente uno de estos dos regentes, el del Sol, que es Marte. Acaba de ingresar hace muy poquitos días en el signo de Piscis. Y ni más ni menos, este Marte forma un trígono, ¿sí? Para con la Luna. Que en este caso es un trígono disociado. Disociado quiere decir de que generalmente los trígonos se asocian a que los planetas estén en el mismo elemento. ¿Sí? En este caso, si es una luna en Libra, se entendería por cierta lógica que Marte debería estar en un signo de aire, ya que Libra es de aire. Pero, ¿qué pasa? Sigue cumpliendo la regla de que se da 120 grados con cierto orbe, ciertos grados de más o de menos. Entonces sigue siendo un trígono. Eso es disociado. Entonces, a todo esto, esta conexión entre la Luna y Marte da la capacidad de, en nuestra cuestión vincular libriana, ejecutar el hecho de nuestras emociones, de gatillar nuestras emociones, de que salga hacia afuera nuestra cuestión pisciana sin inhibiciones, sin vergüenzas de expresar lo que nos sucede, de decir un te quiero, de decir un te amo, de dar un abrazo y todas esas muestras de mimo, ¿no? Y de cariño. Entonces me parece que es una gran apertura hacia todo eso. Por otro lado, Marte en Piscis, yo siempre lo veo, Juan Carlos, como que de alguna manera, a la hora de decidir, a la hora de accionar,
resuelve por olfato, de una manera intuitiva. No es un Marte que vaya a planificar las cosas como su opuesto Virgo, que lo va calculando todo, sino que más bien ve cómo se va dando la jugada, cómo se va dando la situación y ahí va sintiendo cómo debe actuar, en pos de que sean actos para que los platillos busquen su punto medio. Genial. Sí, y es como, digamos, los trígonos entre la Luna y Marte siempre son unos aspectos que me empujan. Eh, Cuando yo veo en una carta natal Luna, trígono o en aspecto con Marte en general, veo ahí una persona muy activa, que necesita tomar definiciones, acciones. En cierta medida, pues eso es el símbolo de Marte, ¿no? Es un círculo que representa el infinito con un falo directivo que dice qué hay que hacer. ¿Sí? Al estar en relación con la Luna es con mis emociones y con mis sentimientos, actúo en pro de ellas. Entonces ese trígono también es una gran invitación para no quedarme en la procrastinación de la Luna en Libra, ¿sí? En la indefinición, la Luna en Libra de la duda, ¿sí? Deje así y esperemos a ver qué pasa. Eso es un poco lo que termina haciendo los planetas en Libra. Y con Marte no se puede. Esto no deje así, actuemos. Generemos un paso de una situación y evaluemos, pero no nos quedemos quietos. Luna Marte, si te quedas quieta, si te quedas quieto, encerrado, no explotas, sino implotas, es decir, hacia adentro, y eso es muy perjudicial. ¿Sí? Exacto, si te quedas quieto, la ola te pasa por encima y acá la invitación es surfear la tabla de surf, surfear la ola. Entonces, tal cual, es una posición muy enérgica, ¿sí? Que en esta lunación invita a poner la energía a las cosas y yo creo que también impacta mucho en la energía física, ¿no? En el empuje. Aparte estamos hablando, obviamente, que estamos en una temporada ariana y que obviamente es un sol en Aries, no deja de ser un sol en Aries el que justamente ilumina la luna, ¿no? Entonces, justamente con este regente de Marte, bueno, me parece todo muy, muy atinado y enérgico. Tiene estos tintes cardinales. Y es que fíjate que prácticamente la Luna está en un punto medio entre esos dos aspectos, entre el aspecto de Saturno y de Marte, ¿no? Y los puntos, de por sí la Luna en Libra es de puntos medios, al estar en el punto medio entre Saturno y Marte, está en una situación de actuar con responsabilidad saturnina versus actuar por lo que estoy sintiendo y la empatía que me dan las cosas. Está cargada esa energía. Exactamente. Bueno, luego la Luna tiene un aspecto hacia este gran evento que sucedió el 12 de abril de la conjunción Júpiter-Neptuno, que es un quincuncio, 150 grados, ¿no? La piedra en el zapato, como siempre nosotros decimos. ¿Qué pasa aquí? Es un poco el temor que tiene la Luna, ya que la Luna siempre alberga los temores, por eso siempre busca la protección, las cuestiones lunares, a que nos invada toda esa cuestión Júpiter-Neptuno tan exagerada de ese todo pisciano, y que nos puedan invadir ciertos dogmas, ciertas creencias, de que esta apertura que se dio justamente con este evento de Júpiter-Neptuno sea muy de golpe, todo este tsunami jupiterino-neptuniano. Entonces aquí es donde creo que el temor también viene a que el tsunami desbalancee, valga la redundancia, los platillos. De acuerdo. Analicemos un poco más este aspecto Júpiter-Neptuno. Lo que toca Neptuno lo diluye. Neptuno son el inmenso océano. El regente, el dios Neptuno, era el que tenía grandes tesoros debajo del mar, pero siempre añoraba los tesoros del aire. Y se la pasaba haciendo tsunamis para robarse esos tesoros. Pero ya cuando los tenía en el agua, pues no servían porque eran tesoros del aire y no del agua.
se dañaban, se echaban a perder. Y un poco lo que sucede con Neptuno es esa divina insatisfacción, donde nunca nada es suficiente. Esa divina insatisfacción, al ponerse en contacto con Júpiter, es como si sintiera que mis objetivos de vida, las filosofías que he seguido, a lo que le he apuntado o a los estudios superiores a los que les he estado apuntando y demás, se me empiezan a diluir y porque no logro capturarlos, no logro entenderlos del todo. Entonces, he visto, por ejemplo, en muchos de mis estudiantes de astrología que dicen, es que esto ya me abruma, es que ya no entiendo, es que ¿qué está pasando? Ya no veo. Sí, es un poco ese Neptuno, Júpiter, que lo que busca es que no me enganche con unos dogmas, porque un poco lo que está diciendo es, no te preocupes, deja que fluyan las cosas. Puede ser que veas una gran confusión en este instante y todo, pero a ver, deja que se limpien, que las aguas limpien, depuren, diluyan, porque tal vez estás pensando que tienes que tener unos conceptos rígidos y establecidos a lo Júpiter. Es que necesito aprenderme todos los planetas y todas las posiciones y todos los aspectos, y entonces eso es abrumador, ¿sí? Y lo que está diciendo tal vez es, no, esto es más de una energía empática, deja que se diluya en esas rigideces de querer ser un computador evaluando una carta natal, por ejemplo, para empezar a sentir un poco más, si no entiendes algo, si sientes que te abruma, déjalo que fluya, o sea, como simplemente obsérvalo, ¿sí? Entonces, en esa situación precisamente, desde la luna en Libra, que quiere tener razones, aire, quiere tener conceptos más claros y demás, al estar en quincuncio con Júpiter, Neptuno, entra ahí en esa piedra en el zapato, ¿sí? Entonces, un poco el tema es, primero, no te desilusiones de las cosas a primera instancia, deja que fluya un poco más el aspecto, no te abrumes, porque si lo quieres racionalizar, esto no se puede racionalizar, esto necesita más del sentir, ¿sí? Por otro lado, también yo diría que este quincuncio, como es de luna llena, me está mostrando evidencias de cosas que ya debo dejar atrás. Recordemos que las conjunciones son inicios, finales e inicios, ¿sí? Entonces se están quedando atrás unas antiguas ya filosofías, unas antiguas religiones o unos antiguos dogmas o unos estudios que ya no empiezan a tener tanta relevancia, ¿sí? Y la luna en Libra está diciendo como obsérvalo, medítalo, tal vez cumplió su ciclo ya unos procesos. Tal vez lo que te habías planteado hace unos años, que lo estabas luchando con toda, pues ya no es necesario hacerlo por ese lado. Como disuélvelo, ¿sí? Sí, exactamente, porque además muchas veces Júpiter puede agarrar y decir, esta es la razón, esta es la verdad. Y Libra justamente duda y le dice a Júpiter, dudemos de esa verdad, dudemos de si las cosas son a rajatabla radicales. Entonces, bueno, de esta manera, ahí está el talento libriano, que muchas veces la duda es muy buena, porque nos permite no caer en cuestiones que pueden ser tan tajantes, ¿sí? Que nos pueden llevar a una cuestión de ceguera, más con Júpiter en el. Entonces ahí es donde la racionalidad, como bien tú decías, del elemento aire de esta luna, cuestiona. Y es que nada más importante para aprender que preguntarse, ¿sabes? Que tener la duda, ¿sí? Sí, si yo tengo una duda de qué es un aspecto, por ejemplo, me empiezo a preguntar de cómo sale ese aspecto y empiezo a leer un libro y un autor y el otro, me empiezo a nutrir de esos conceptos. Mientras que a lo Júpiter puedo decir simplemente, no, porque es que este aspecto lo dijo tal autor y es que ahí me quedo y entonces no aprendo porque no me cuestiono, ¿sí? Ya, lo leí en un libro y ese libro que leí ya está. Es toda la verdad y no busco la otra campana. Así para cualquier ámbito de vida, ¿no? Y esta luna también forma otro quincuncio con el nodo norte en Tauro, que a su vez, el nodo norte en Tauro forma un sextil, 60 grados,
con Júpiter-Neptuno. Esta figura, que es una suerte de triángulo, se llama Yod, Y-O-D, o dedo de Dios. Ahí estamos. A ver, acá la luna, en curso con el nodo norte en Tauro, la piedra en el zapato, ¿cuál sería? El hecho de materializar todo el mundo del aire. El experto en materializar es Tauro. El hecho de poner en la práctica. Recordemos que esta cuestión libriana, que siempre es un poco dúo, y Tauro es más propiedad privada en cierto punto, ahí es donde también hay que encontrar ese punto medio de hasta dónde concedo las cosas hasta el otro y hasta dónde yo me priorizo desde lo taurino. Entonces ahí, bueno, tenemos esta figura en la cual es un facilitador los Yod muchas veces y dan oportunidades, ya que al radicar justamente el nodo norte con Júpiter y Neptuno, tiene un sentido todo esto. La palabra es sentido, clave, la palabra clave. Sí, dedo de Yod es algo así como si tuviéramos dos patas y una cúspide, ¿no? Se sostiene, la luna se sostiene en estas dos piedras en el zapato, entre la necesidad de hacer florecer las cosas, de construirlas, taurina, ¿sí? Versus la mística y la magia, Júpiter-Neptuno, la trascendencia, ¿sí? Son como un poco antagónicos, al fin cómo es mágico o es real, ¿sí? Y en el punto centro, la luna desde Libra mediando, coordinando estas dos situaciones. Claro, acá es cuando se forma un Yod, estas dos piedras en el zapato pasan a tener digamos, una resolución, que es justamente esta comunicación entre el nodo norte y Júpiter-Neptuno, que es lo abstracto, que es Piscis, y Tauro, que es lo concreto. Entonces, como los sextiles es un aspecto geminiano, o sea que 60 grados, y a los 60 grados aparece el zodíaco Géminis, es como que se comunican ambos dos dinámicamente para luego recaer en la luna, para que justamente, como bien tú decías, intermedie para entre el mundo de lo abstracto y el mundo de lo material. Y ahí eso, vuelvo con los platillos de lo abstracto y los platillos de lo terrenal, ahí se van a equipar. Y estamos con los pies sobre la tierra, pero al mismo tiempo podemos apelar a algo que está más arriba. ¿Cómo es de importante, Rafael, eso para este momento Júpiter-Neptuno? Que nos podemos polarizar en que solamente lo místico, lo mágico, lo trascendente y demás, y nos olvidamos de la realidad que hay que salir a trabajar, que hay que hacer las cosas y demás. ¿Sí? Yo diría que esta luna llena pone en evidencia casi nada que a Urano en Tauro con los eclipses, el eclipse que precisamente vamos a hablar el domingo con Cora y Rafael, de este eclipse de Tauro, toda esa mística de Júpiter-Neptuno. Entonces es una mediadora. Yo creo que la energía que está en el ambiente, lo que nos está convocando es a no nos polaricemos. Sí, miremos que siempre hay dos formas de ver las cosas y que ninguno tiene razón. Tú decías ahí un tema importantísimo. Si yo peleo por mi razón, es un logro de unos minutos. Acá la idea es por la construcción. No se trata de la competencia, sino de la convivencia, de cómo convivo con dos polos, con dos visiones. Sí, así es. Y hay otra oposición que hace la Luna que me gusta mucho, que es hacia el asteroide Palas Atenea en Aries, ¿sí? Que también está muy cerca del Sol. A ver, Palas Atenea es donde radican nuestro don de estrategia y nuestro don de nuestra mente superior, ¿sí? Nuestras habilidades cognitivas. Dentro de lo que son las diferentes formas de pensamiento, al estar en Aries se lo llama pensamiento caliente, que es cuando los pensamientos regulan impulsos en pos de una supervivencia. Es decir, que cuando Palas
está en Aries, la inteligencia tiene una pausa, pero sigue ese pensamiento caliente en ir en pos de una conquista, en pos de yo poder mover las fichas del ajedrez para poder resolver un conflicto. Es decir, si muchas veces Libra no quiere, le huye al conflicto, aunque tenga el don de intermediar, enfrente, al hacer esta polaridad con palas en Aries, es como que nuestra mente estratégicamente, por medio de lo que se llama pensamiento caliente, va a decir de qué manera yo muevo las fichas del ajedrez para resolver el conflicto, siempre desde un pensamiento ariano, pero no belicosamente, porque Palas, como es pausado y es de estrategia, hace bajar, le hace una pausa, le hace bajar algunos cambios a la cuestión ariana. Es un Aries mucho más reflexivo, pero sí nos da el coraje, si se nos presenta un conflicto, para desde una cuestión cognitiva ir a resolverlo. Es una estrategia de decir, a ver, voy a resolverlo de tal y cual manera. Al ataque. Y es que es un aspecto muy importante porque recordemos que la luna está llena de la energía del sol y el sol tiene una conjunción con Palas, entonces prácticamente es una luna llena de la estrategia de Palas Atenea. Que, Es la mente guerrera, no desde los puños, sino desde la mente, que se llama pensamiento caliente. buenísimo. Eh, Rafael, yo creo que la supremacía de planetas en agua, Marte, Venus, Neptuno, Júpiter, Lilith, entrando en cáncer para la luna llena también, y siendo una luna llena de aire, que es precisamente los antagónicos en los elementos. Lo antagónico del agua es la razón, lo lógico, lo objetivo. Lo opuesto, la polaridad de ello es lo subjetivo, lo emocional, lo sensible. ¿Sí? Son dos cosas que al estar en antagonía, la luna pues tiene mucha fuerza como luna llena y es la luna rosada y es la luna del equinoccio y demás. Está llamando la atención a jugar con esos dos polos. Jugar con polos es como cuando tenemos a dos niños peleando por un juguete. Mío, mío, hasta que lo rompe. Tiene que llegar un líder y decir un momentico, caballeros, un cronómetro para usted, el juguete para usted, 15 minutos para usted, 15 minutos para usted, y ahí empiezan a hacer equipo y hacen sinergia. ¿Sí? Cuando polarizo, no, es que el juguete es mío y lo rompen. ¿Sí? Entonces un poco el tema va a ello. Eh, Tener unos espacios muy objetivos y unos espacios muy subjetivos, sin que uno y el otro se vulneren. Poderle decir a la objetividad, juiciosita, sentadita y cooperando, que estoy en modo sensación. ¿Sí? Y después decirle al modo sensación, juiciosito y colaborando, que ahora estoy en modo objetivo. ¿Sí? Entonces, poder jugar con los polos pueden llegar a nutrirse. Si lo hago al revés, entonces me vulnero. Estoy en mi modo emocional, ¿sí? Y ahí viene la razón objetiva de decir, pero yo qué estoy haciendo, pero entonces me sabotea el caminar, ¿sí? Y eso hace que se sabotea el uno, se sabotea el otro y finalmente no terminan haciendo nada. ¿Sí? La invitación un poco es como a darme unos espacios, por ejemplo, no sé, decir, eh, sábado y domingo voy a estar totalmente emotivo, totalmente mágico, meditativo, sintiendo con el alma, ¿sí? Y lunes a viernes salgo al guerrero lógico, racional, objetivo, constructor, generador de futuro y demás. Eh, y así puedo llegar a ser como una conciliación entre los dos polos. Exacto, tiene que ver justamente con diversificar y que cada lugar tenga su tiempo y espacio y que haya un orden, porque estamos en un plano donde hay muchos planetas en Piscis y lógicamente cuando hay mucho Piscis aparece su signo opuesto que es Virgo. Que cada cosa que tenga su momento, ¿sí? De esa manera también Virgo, si bien no tenemos ningún planeta, ningún asteroide, ningún elemento en lo que es Virgo, por una cuestión de polaridad, al haber tanto en Piscis, bueno, obviamente refleja lo virginiano, que lo que busca es que las cosas estén en su debido momento y lugar. Y
ya que el área de producción, que es el asteroide Ceres, perdón, está en Géminis, es la palabra diversificar, ¿sí? Vamos a ser productivos cuando abramos, la red del juego y no nos quedemos en un solo factor, sino en varios, como los Géminis, que son varias cosas a la vez, ordenadas virginianamente. Es importante eso, Rafael, porque como la luna también está tan polarizada con Plutón, que es o todo o nada, o negro o blanco, o me amas o me odias, esto que acabas de decir es importantísimo, abrir el abanico de posibilidades, darme cuenta que el arco iris tiene múltiples colores y que no es blanco y negro. Y que siempre una situación se puede ver desde distintos ángulos. Porque si me polarizo con Plutón de por medio, eso termina muy mal. Sí, termina dolorosamente mal. Y la luna Libra todo me está diciendo es no nos... volvemos al ejemplo tuyo del inicio. Saquemos todo este esfuerzo para generar un equilibrio sin la indeterminación y la procrastinación, sino con el movimiento, generando acciones, Luna-Marte, generando responsabilidad, Luna-Saturno, respetando los límites del otro, pero en movimiento todo el tiempo acá. No nos quedemos esperando a que otros vengan a solucionarnos los problemas. Exactamente, abrir el juego, ¿no? Bueno, Rafael, pues nos vamos a ver el domingo de nuevo con Cora Negroni, Cora a través de los astros. Vamos a hablar un poco de este eclipse que tenemos ya el 30 de abril. Vamos a abordarlo por casas, por cada casa, en donde ya yo creo que la audiencia en general sabe sacar más o menos su carta natal y si no es muy sencillo, fecha, hora y ciudad de nacimiento, y ahí vas a ver en dónde cae este eclipse con las indicaciones que vamos a ir dando el domingo para que nutras un poco de qué va ese reset del eclipse y hacia qué le está apuntando el tema. Así es, Juan Carlos. Así que, bueno, a recibir esta luna llena, ¿sí? Este sábado. Así que, bueno, muchísimas gracias a la audiencia, muchísimas gracias a ti siempre por el espacio y, bueno, a inundarnos de esta luna llena. Sí, y hacer procesos. Fíjate también que lo judeocristiano habla de la Semana Santa como un rito de muerte, transformación. Es el mito de la resurrección, que bien sea que lo ha tomado los antiguos sumerios con Inanna y Ereshkigal resucitando a la diosa gemela, ¿sí? O que también lo ha tomado el ave fénix, cuando ya siente que tiene muchos años, crea su nido, enciende y de las cenizas renace. Y esta luna, que es luna en cuadratura con Plutón, también nos está hablando de hacer esos procesos de renovación, resurrección, renovarnos desde muchos ámbitos, con Júpiter-Neptuno tal vez haciendo unas limpiezas, unas depuraciones, Júpiter-Neptuno en Piscis, de ideologías, de visiones de vida, donde necesito hacer un reciclaje y un movimiento allí en lo que creía o hacia lo que le apuntaba. Entonces, permitámonos en esta Semana Santa desde lo judeocristiano, desde otros ámbitos se puede también ver desde lo astrológico, démonos la oportunidad de hacer unos procesos de renacimiento. Totalmente, totalmente, Juan Carlos. Es para, desde esta visión judeocristiana, morir y al tercer día subir a los cielos. Que nosotros vamos a tener domingo de resurrección con eclipse. Exactamente, así es. Nos estamos viendo el domingo que viene justo a nuestra gran amiga y colega Cora. Bueno, Rafael, un gran abrazo y hasta el domingo. Mi querida audiencia, muchas gracias por su atención y por sus comentarios en el chat que por supuesto los vamos a leer con Rafael. Hasta pronto. Chao. Chao, chao.